Muy bien, pues muchas gracias y vamos a continuar. En la presentación anterior nos han hablado de la transfusión feto-fetal, que es una de las grandes complicaciones del embarazo monocorial. Y es la clásica y la que siempre hemos conocido. En los primeros años realmente se consideraba que la discordancia de peso entre los dos gemelos pues realmente era una situación de riesgo, porque uno de los dos podía morir y podía producir daños en el otro feto porque están conectados, pero en los años más recientes hemos podido aprender pues que realmente estos embarazos en ocasiones pueden asociarse a un riesgo importante y por tanto esa condición que hay que conocerla bien, hay que saber diagnosticarla y clasificarla. Yo les pongo un ejemplo para que sean las dos conclusiones más importantes, ¿no? En primer lugar, este es un caso con ecografía de 23 semanas, la morfología es normal y tenemos un feto con un P63 y el otro con un P8, una discordancia del 32%. El líquido amniótico es P8 y en uno y de 3,5 en el otro, y las vejigas son discretamente discordantes. ¿Qué creen que tiene? ¿Una transfusión? ¿Un retraso de crecimiento selectivo o las dos cosas? ¿Tiene una transfusión? ¿Tiene un retraso? Es un retraso realmente selectivo. Ya veremos que hay una forma muy sistemática de diagnosticarlo, Entonces le hacemos un estudio Doppler, ¿no? Como es nuestra obligación, ¿no? ¿Cuál es el parámetro que va a condicionar más la evolución y el pronóstico? ¿La arteria umbilical, la arteria cerebral media o el ductus venoso? O los tres. ¿Cuáles son los parámetros más importantes que condicionan el pronóstico en un retraso de crecimiento en un feto único? Los tres, ¿no? Más o menos, ¿no? En orden, ¿no? Bueno, pues estas son las dos cosas que hay que tener claras, ¿no? Yo creo fundamentalmente, ¿no? Son los dos mensajes fundamentales que han de intentar tener claros de esta charla. ¿Cómo diagnosticar un retraso? El retraso existe. Y después, ¿cuál es el parámetro fundamental que tenemos que mirar y el que nos va a condicionar el pronóstico de estos niños? Esto es lo más importante. Después, todo lo demás es información, pues realmente que profundiza en la idea, pero la idea fundamental son estas dos, ¿no? El retraso de crecimiento realmente es la segunda gran complicación del embarazo monocorial. Hay más, no solo está la transfusión feto-fetal y el retraso, hay más, como nos explicará después el Dr. Johnson, pero realmente es una de las grandes complicaciones. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, afecta por lo menos al 10% de los monocoriales y por tanto, y es consecuencia de una de las grandes características de la placenta monocorial. No solo existen comunicaciones vasculares, esto es una reconstrucción virtual de una placenta monocorial, no solo existen comunicaciones vasculares que van a condicionar la presencia y el riesgo de que haya transfusión feto-fetal y muchos otros riesgos, sino que además con frecuencia hay una discordancia en el tamaño de los territorios placentarios y esto va a producir un retraso de crecimiento en el feto que le toca a la placenta pequeña. Y realmente esto es una situación de alto riesgo. Hay bastantes trabajos epidemiológicos que demuestran que cuando existe crecimiento discordante, solo les pongo hay realmente alteraciones en el neurodesarrollo en el feto pequeño e incluso en el feto grande. Y ahora vamos a ver en cuáles estos casos. Pero lo más importante, como les decía, lo más importante de todo, para llevar bien un embarazo con retraso de crecimiento selectivo, lo más importante es diagnosticarlo. Y diagnosticarlo adecuadamente. Y para ello es importante utilizar, como siempre en medicina, algoritmos, protocolos y algoritmos. Y en este caso es muy sencillo. Cuando uno controla embarazos monocoriales, los ha de ver de forma periódica y ha de mirar fundamentalmente, aparte de, obviamente, una anatomía que estén bien, pero ha de mirar fundamentalmente dos cosas, ¿no? Que no haya discordancia en los líquidos amnióticos y que no haya discordancia en el tamaño. Cuando ustedes estén siguiendo un embarazo monocorial y se encuentren que hay una discordancia aparente en el líquido y o en el tamaño, se han de hacer dos preguntas en este orden. La primera de ellas es: el líquido amniótico de 1 está por encima de 8 centímetros, en algunas clasificaciones por encima de 10 a partir de las 20 semanas, pero pueden coger esta clasificación, que es la más sencilla. El líquido amniótico de 1 está por encima de 8
y el líquido amniótico del otro está por debajo de 2, la columna máxima que estamos midiendo, y las vejigas son discordantes de forma que una es muy grande en el saco que tiene mucho líquido y muy pequeña en el saco que tiene poco líquido. Si la respuesta a la pregunta es sí, es una transfusión fetofetal y por tanto todo lo que nos acaban de explicar aplica. ¿Vale? Si la respuesta es no, la segunda pregunta que me tengo que hacer es: ¿el peso fetal estimado de uno de los dos está por debajo del percentil 10? Si la respuesta es sí, es un retraso de crecimiento selectivo. Y si la respuesta es no, pues realmente por el momento no tengo nada a que ponerle diagnóstico. ¿Qué escribo en el informe? ¿Me quedo tranquilo? ¿La vuelvo a ver en 2 semanas? ¿Sí? Pero me llaman la atención los líquidos. Imagínense, tengo 7 y 3 centímetros de líquido. Son discordantes, ¿no? Algo de poner, ¿no? En el informe no puedo poner que es normal. Lo he mirado, pero he mirado los criterios y no. Está a 37, no está a 38, no tiene fiebre, pero está a 37. Bueno, esto se llama febrícula, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues se llama discordancia de líquidos. Pueden poner gestación monocorial con discordancia de líquidos amnióticos sin cumplir criterios estrictos de transfusión fetofetal. O gestación monocorial con discordancia de tamaño sin cumplir criterios estrictos de retraso de crecimiento. Por tanto, por el momento, nada. Diagnóstico, nada, pero sí seguimiento mucho más cercano. En principio hay que verla cada semana. ¿Vale? Si aprecian este algoritmo, que como ven es muy sencillo, no se equivocarán. Entonces, hemos diagnosticado el retraso de crecimiento. ¿Es lo mismo tener un retraso de crecimiento en un bicorial que en un monocorial? Pues realmente no lo es. No lo es. Los embarazos monocoriales tienen un comportamiento muy diferente y, por tanto, se hace necesario utilizar algún método para intentar aclararnos en la aparente gran variabilidad que existe en estos embarazos. Cuando tenemos un embarazo gemelar bicorial con un retraso de crecimiento en uno de los dos, pues como les he dicho, la evolución es similar a la de los únicos, aunque sí que es cierto que hay un cierto aumento del periodo de latencia, pero sabemos que el resultado es predecible. Sin embargo, y por otra parte, el Doppler anormal suele aparecer a las 25-27 semanas. Esto está equivocado. La latency to delivery es de 6-7, que es lo que les he dicho antes. Y en general, el Doppler, aunque se alarga un poquito, pero es la misma historia que en el único, pero alargada. ¿Por qué? Porque cada feto está en su saco y no se influyen. Sin embargo, cuando tenemos un embarazo monocorial, realmente lo primero que un clínico experimentado les puede decir es que el embarazo monocorial tiene una evolución muy impredecible y muy variable. Cuando vemos anomalías en la arteria umbilical, normalmente las vemos muy pronto, a las 20 semanas o a las 16 incluso. Aparecen de forma muy temprana. Sin embargo, la latencia entre el momento en que vemos estas anomalías y el momento del parto es extremadamente larga, 11 semanas de media, según varios estudios publicados. Además, las alteraciones que vemos en el Doppler no siempre se asocian al resultado clínico que intuitivamente esperaríamos. Esto es lo que vamos a comentar ahora. Y además, estos embarazos presentan signos que no vemos en otros embarazos, como el Doppler intermitente, que también ahora comentaremos. ¿Y todo esto por qué pasa? Pasa porque estas placentas están comunicadas. La existencia de anastomosis arteriales y arteriovenosas, la existencia de anastomosis interfetales, en definitiva, producirá una interferencia muy marcada en la historia natural del embarazo monocorial y va a hacer que, en ocasiones, esta transfusión que siempre existe entre los dos sea beneficiosa para el pequeño, en ocasiones sea perjudicial para el pequeño y en ocasiones sea perjudicial para los dos. Y esto nos va a llevar a comportamientos clínicos muy variables. Por tanto, se hace necesario introducir algún tipo de parámetro que nos permita, de forma aproximada y siempre imperfecta, intentar avanzarnos y ver cómo se va a comportar este embarazo monocorial para ver si es necesario que tomemos alguna actitud o no. Y el parámetro que más influye en esto, hasta el momento, es la arteria umbilical, el parámetro que les va a dar más información y que va a diferenciar cómo se van a comportar estos embarazos. De forma que la arteria umbilical, cuando ustedes hagan en el feto pequeño, pueden encontrarse con 3 patrones diferentes. Un patrón de Doppler normal, con diástole presente. Un patrón de Doppler casi sin diástole o ya sin diástole o con diástole reversa.
Y hasta aquí, pues bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Y también se puede encontrar un tipo único de los embarazos monocoriales, que es el Doppler diastólico, el flujo diastólico ausente o reverso intermitente, que ahora explicaremos, ¿vale? Es importante porque realmente este tipo de Doppler lo van a encontrar desde el principio y en menos del 5% de los casos va a cambiar. En la gran mayoría de casos, el Doppler que veamos a las 18 semanas, a las 19 semanas, se va a mantener igual durante todo el embarazo. Y esta es la primera gran diferencia con el embarazo único y con el embarazo bicorial. Vemos un Doppler y va a haber una progresión. Puede ser más rápida o más lenta, pero va a haber una progresión. En el embarazo monocorial no. Pueden ver un Doppler normal en un feto bastante pequeño a las 18 semanas. Solo en 1 de cada 20 ese Doppler se va a volver ausente. La mayoría de casos se va a mantener igual. Y lo mismo pasa con el flujo ausente o reverso convencional, digamos, o fijo, y con el intermitente. Y en definitiva, realmente un mensaje que ya pueden tener muy claro y que resume todo lo que les voy a decir ahora, es que cuando el Doppler sea normal, en principio ya podemos saber que este embarazo, en general, en la mayoría de casos, va a tener buen pronóstico. Mientras que si el Doppler es anormal, va a tener mal pronóstico. Hay alto riesgo de muerte del feto pequeño y el problema es que hay alto riesgo de lesión neurológica, no solo para el pequeño, sino también para el mayor. Realmente, esta es una discriminación primera que ya pueden tener muy clara y es muy obvia. Y dicen, no, bueno, esto yo ya lo sabía, claro, si el Doppler es normal y si es normal. Sí, pero es que, aunque esto lo pueden ver desde las 18 semanas, 20 semanas, no va a cambiar. Y esa es la gran importancia que tiene este Doppler. Y por eso los hemos propuesto clasificar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En realidad uno podría decir Doppler normal, Doppler anormal, y si el Doppler es anormal, malas noticias. Y bueno, ya podemos hablar con la paciente. Pero el comportamiento no va a ser igual y vale la pena, y al menos es nuestra opinión, que vale la pena diferenciar entre lo que llamamos tipo 2 y el tipo 3. Vale la pena porque, aunque el pronóstico ciertamente, globalmente es muy malo para los dos, y de hecho, en principio, es peor para el tipo 2 que para el tipo 3, en los dos casos realmente vamos a ver una latencia entre el diagnóstico y el parto muy alta. Esto en los dos. Estos niños van a ver un flujo ausente a las 18 semanas. Ese niño no se va a morir dentro de 2, se va a deteriorar dentro de 10. Mientras que un único no sería así. Y con este pasa lo mismo. Hay una latencia muy larga en los dos. Y hasta ahí, de momento, son los dos iguales, ¿no? Pero, sin embargo, si empezamos a analizar algunos parámetros, podemos ver que hay diferencias. Cuando vemos un Doppler de tipo 2, es decir, un flujo ausente o reverso de forma fija, ya le podemos decir a la paciente que en más del 90% de los casos, este feto, en un momento dado, se va a deteriorar en el útero. Y en la gran mayoría de casos esto va a pasar antes de las 32 semanas. Prácticamente en todos. Siempre habrá excepciones, pero en la gran mayoría se va a deteriorar. ¿Y qué entendemos por deteriorar? Pues va a desarrollar vasodilatación cerebral y sobre todo va a hacer un ductus ausente reverso y se nos va a morir. Sin embargo, esto, que sería lo lógico, claro, solo va a ocurrir en una pequeña proporción de los casos con flujo intermitente. En estos fetos los vamos a ir siguiendo semana a semana y vamos a ver que no progresan. Son fetos en los que, sorprendentemente, y a pesar de tener un feto muy pequeño, este feto no se deteriora. No hace vasodilatación cerebral, su ductus no se altera. Es muy pequeño, va creciendo en paralelo con el mayor, pero en la gran mayoría de casos, en 6 de cada 7, realmente no se va a alterar este feto. Esto es una primera gran diferencia y es importante saberlo porque si no nos vamos a asustar. Pero hay una segunda diferencia que es muy importante. En los que son con flujo intermitente, realmente la probabilidad de que, a pesar de este aparente, entre comillas, buen pronóstico del pequeño, la probabilidad de que de pronto se nos muera es alta. Hasta un 15% en las últimas series. Realmente estamos siguiendo estos fetos, está todo bien, el ductus está bien, la cerebral está bien, la citamos en una semana y nos viene muerto. Incluso pacientes que hemos tenido ingresadas, por otra razón, por un parto prematuro, le hacemos un Doppler el jueves, está todo bien, el viernes está muerto. ¿Qué ha pasado? Una muerte súbita, inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque el Doppler previo era normal, ¿no? Y además, estos casos, cuando nazcan estos niños, haya muerto o no haya muerto el pequeño, la prevalencia de alteraciones, de lesiones cerebrales en el gemelo mayor va a ser mucho más elevada. Sin embargo, esto no pasa en nosotros. En los otros fetos, realmente la tasa de muerte súbita es muy baja
lo vamos a poder detectar, vamos a ver que el ductus se altera y lo vamos a poder sacar vivo. Otra cosa es si ya por prematuridad se muere afuera, pero vamos a ver que se va a morir, lo vamos a poder detectar. Y por otra parte, la tasa de leucomalacia del mayor realmente también está aumentada, porque claro, son fetos que nacen muy pronto, porque los tenemos que sacar pronto, pero realmente, aun si los dos salen vivos, la tasa de leucomalacia del mayor depende solo de la prematuridad, no depende de que exista este Doppler. Y esto realmente es lo que diferencia estos dos embarazos, sobre todo el comportamiento clínico. Si los cogemos en conjunto, mal resultado, alta prematuridad, alta tasa de lesión cerebral, por tanto, mal resultado en conjunto. ¿Vale la pena diferenciarlos? Sí, porque van a haber comportamientos diferentes. ¿Por qué se comportan tan raro estos? Pero a fin de cuentas, el tipo 2 se comporta como un bicorial, otra vez, pero todavía más alargado. ¿Por qué se comporta como un bicorial todavía más alargado? Porque es cierto que tiene muy poca placenta. Tiene muy poca placenta este feto, que tiene un tipo 2. Les voy a enseñar esta foto de antes. Es algo que así voy más rápido. Tiene muy poca placenta, pero tiene comunicaciones entre los dos fetos. Por tanto, está recibiendo un poquito de sangre del otro. Cuando hay muchas comunicaciones y tiene poca placenta y hay muchas comunicaciones, entonces lo que nos encontramos es el tipo 1. Estos fetos son muy pequeños, pero como reciben mucha sangre de su hermano, pueden aguantar. Y por eso verán fetos que son muy pequeños, pero si el Doppler es normal, realmente este feto casi nunca se va a deteriorar, porque tiene mucho intercambio. Es una cosa que en inglés se ha llamado rescue transfusion, transfusión de rescate. Su hermano le está pasando sangre y le ayuda. Le hacen boca a boca. Es una sangre parcialmente oxigenada, es cierto. Pero cuando uno se está ahogando, va bien que le hagan un boca a boca, ¿no? Porque más vale un poquito que nada, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Sin embargo, los que tienen este tipo 2 tienen muy poca placenta, también tienen un poco de anastomosis que les ayudan a tirar adelante, pero al final realmente se acaban deteriorando porque tienen muy poca placenta, ¿no? ¿Y qué pasa con el tipo 3? ¿Qué tiene de diferente? Lo primero que tiene de diferente es que el flujo es muy particular, ¿no? El Doppler intermitente realmente se produce porque esto es un embarazo de tipo 2. Fíjense, esta es la placenta del mayor y esta es la del pequeño. Vean qué poca placenta tiene este feto y qué grande tiene esta. Tiene anastomosis. En este caso, esto es una anastomosis, ahora no me atrevería a decirlo, esto es una anastomosis arteriovenosa, probablemente esta es una vena arterial. Esta es una placenta de un tipo 3. Fíjense, también tiene muy poca placenta, el feto pequeño, pero hay una gran diferencia entre este y este, que es esto de aquí. Esta anastomosis arterial, gorda, que está conectando los dos cordones umbilicales. Cuando hay este tipo de comunicación entre los dos cordones umbilicales, ¿qué pasa? Pues pasa que, bueno, esto lo hemos estudiado y realmente la prevalencia de anastomosis grandes, de más de 2 milímetros, en los de tipo 3, pues realmente es mucho más alta, ¿no? Pero bueno, con esto no les quiero distraer mucho. ¿Qué pasa cuando hay una anastomosis arterial muy grande entre dos fetos con una gran diferencia de tamaño? ¿Qué es una anastomosis arterial? Pues es una arteria que se junta con otra arteria, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una arteria se junta con otra arteria? Pues bueno, que los flujos chocan. Esto es una placenta en la que, perdón, que es que esto tiene, perdón, que voy a poner que vaya de forma automática, casi no se para. Esto es una arteria que baja por aquí, está de aquí, y aquí se bifurca. Está bajando, lo vemos en azul porque bajan. ¿Ven que pulsa? Se bifurca, aquí hay una vena que recoge la sangre y se va para arriba. Y esta arteria, aquí se bifurca, se va para abajo y ¿qué le pasa? Cambia de color, ¿no? Normal. Esto es una anastomosis arterial. Si ponemos el Doppler pulsado aquí, esto solo lo podemos hacer si es una placenta lateral o anterior, que podemos insonarla muy tangencialmente y podemos ver los vasos. Claro, si es una placenta posterior no la podríamos ver así. Esto era un caso con una placenta muy lateral y como ven, pues aquí tenemos placenta, aquí tenemos placenta. Jugando un poquito con el transductor podemos identificar la anastomosis. Después les explicaré un par de trucos para identificar la anastomosis. Pues ponemos aquí el Doppler y ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver una imagen característica que nos ha enseñado el doctor Johnson antes de una anastomosis arterial, ¿no? Bueno, las anastomosis arteriales existen en casi todos los embarazos monocoriales. Pero ¿qué pasa cuando esta anastomosis es grande, tiene un diámetro
bastante elevado y uno de los dos fetos es mucho más pequeño que el otro. Pues que este flujo bidireccional, esta frontera donde chocan los dos flujos, se va desplazando por la fuerza del mayor hacia el cordón del pequeño, de forma que si este feto es mucho más pequeño que el mayor, cuando pongamos un Doppler aquí, lo que vamos a ver es la aparición de unas colas que no dejan de ser, que son las puntas de las sístolis del feto mayor. Es decir, no es un flujo reverso estándar, como decíamos ayer, cuando hay una placenta enferma y un corazón que bombea mal. No, es que aquí lo que pasa es que a este feto le están metiendo una inyección de sangre. ¿Y por qué intermitente? Pues si ponen dos intermitentes de coche a la vez, verán que hay un momento que los dos intermitentes se acoplan y después se separan. Son dos frecuencias que van separadas, se van separando al máximo y se van juntando, hacen como un acordeón siempre. Y esto es lo que pasa, son dos frecuencias cardíacas, hay un momento que se anulan los flujos, chocan realmente, pero a partir de ahí, como uno va un poquito más rápido que el otro, se empiezan a separar y hacen esta forma de acordeón muy característica de las anastomosis arterioarteriales. Pues esta cola de esto es lo que estamos viendo en el cordón umbilical del pequeño. Esto es el flujo intermitente. Estamos viendo el reflejo de una anastomosis arterioarterial de tamaño suficientemente grande como para repercutir en el Doppler del pequeño. Repercute porque genera flujos con diástole presente que se combinan durante segundos y de forma cíclica con flujos con diástole ausente o reversa. Si ponemos el barrido muy largo, vamos a ver que además las sístoles también se oscilan. Lo que estamos viendo es el reflejo lejano de este fenómeno. En los casos más marcados, si tienen paciencia y ponen el Doppler color, verán que el cordón umbilical también cambia de color. ¿Ven? Para esto pues tienen un poquito de paciencia, lo ponen y verán cómo el cordón umbilical no tiene que cambiar de color. Pues es un flujo reverso intermitente. Este es un caso más marcado, pero lo pueden ver. ¿Por qué es peligroso tener esta anastomosis tan gorda? Pues bueno, hombre, es bastante peligroso. Yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? Si a ustedes les unen por una anastomosis arterioarterial, imagínense que están muy enamorados y que la quieren tanto que dicen, yo me voy a unir, como en el cuadro aquel de Frida Kahlo, que está unida por una arterioarterial porque nos vamos a pasar sangre, ¿no? Y de pronto, pues, la otra persona se marea de la emoción y le entra en bradicardia, ¿no? Entonces ustedes empezarían también a ponerse pues un poco ansiosos porque dirían, hombre, la quiero mucho, pero claro, se está bradicardizando un poco y yo, pues claro, yo le enviaba medio litro de sangre, ella me enviaba medio litro a mí, pero ahora está bradicárdica, me estoy exsanguinando. Y la otra se desmaya del todo, ya le cae la presión del todo y ustedes ya piden un coger urgentemente para pinzar esa arteria porque si no se van a exsanguinar, ¿no? Y eso es lo que les pasa a estos fetos. Le puede pasar a cualquier feto que tenga una arteria arterial. Pero cuando existe una gran discordancia de tamaño entre los dos, los fenómenos de transfusión que ocurren entre los dos son muy marcados. Y entonces, fíjense lo que pasa. Esto es un caso muy exagerado. Un feto normal que tiene este cordón, está unido con este cordoncito de otro feto. Esto es una anastomosis arterioarterial. Vean la imagen Doppler, es exactamente la misma. Y vean lo que pues, puede pasar. Esto es un Doppler, lo estamos haciendo en este cordón. En este momento es un flujo intermitente, no se ve tan claro, pero aquí tenemos diástoles y sístoles que cambian. Y de pronto el feto pequeño hace una bradicardia. Una bradicardia, ¿y qué pasa? Pues esto. El feto pequeño está bradicárdico. ¿Y qué vemos por aquí abajo? La sístole del feto mayor que se está exsanguinando en la circulación de su hermano pequeño. Al cabo de 2 minutos se recuperó el pequeño y volvemos a ver un flujo que va en sentido anterógrado. ¿Qué pasa si este episodio dura mucho? Pues que el mayor se va a exsanguinar del todo en el pequeño y el pequeño va a morirse. Y detrás se va a ir el mayor. Pero ¿qué pasa si este episodio se recupera? Pues puede recuperarse el episodio, pero puede, en algunos casos, haber producido una hipovolemia muy importante en el feto mayor y un fenómeno de descompresión cerebral que conduzca a la lesión cerebral. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que el feto prematuro es muy resistente a la hipoxia? Pues es muy poco resistente a la hipovolemia. Todos nosotros tenemos autorregulación. Si ahora mismo nos dan la vuelta a la silla, a todos, pues no nos vamos a hacer un accidente vascular cerebral porque tenemos autorregulación. Nuestras carótidas van a dar una señal y vamos a corregir esa perfusión. Y si le vuelven a dar otra vez la vuelta, pues lo mismo, ¿no? Pues un prematuro no tiene autorregulación. Y eso explica que los prematuros sean muy sensibles a los fenómenos de manipulación, a las bajadas de presión, mucho más que a la hipoxia. Por tanto, pequeños fenómenos de hipovolemia pueden producir grandes lesiones cerebrales. Esto puede pasar en cualquier embarazo monocorial, puede pasar en cualquiera, pero es mucho más frecuente
en este tipo de embarazos. Por tanto, cuando vemos el flujo intermitente, sabemos que hay una gran conexión arterio-arterial y, por tanto, que hay más riesgo de que pasen estos problemas. Bueno, ¿y esto cómo afecta a nuestro manejo en estos casos? Bueno, si el Doppler es normal, realmente, normalmente van a tener buen pronóstico y, por tanto, lo que está indicado en estos casos es no hacer nada. La mayoría de casos van a ir bien. Por tanto, yo creo que lo razonable pues, es un seguimiento. Si pasa a tipo 2, por supuesto, plantearse ya un manejo acorde con el tipo 2, pero si es un tipo 1, la mayoría de casos les van a dejar que los lleven hasta las 33, 34, 35 semanas. La mayoría de estos casos tienen buen pronóstico. Bueno, ¿y qué pasa si el Doppler es anormal? Pues una vez más, podemos plantearlo de forma conjunta o de forma separada. Si el Doppler es anormal, tenemos alto riesgo, puede morirse el pequeño. En estos casos, avisando, en estos casos sin avisar, pero se puede morir. La mayor parte de las veces estos se van a morir casi todos, estos no tanto. O sea, en realidad estos tienen peor pronóstico, pero en definitiva mal pronóstico, ¿no? Por tanto, si hay un deterioro del retraso de crecimiento, pues está claro, si el retraso de crecimiento sea un tipo 2 o un tipo 3 se deteriora, hay que ofrecer una oclusión de cordón. No hay duda. Si ven a uno de estos fetos con un ductus con flujo arterial reverso, tienen que ofrecerle una oclusión de cordón, porque si se muere este feto, su hermano tiene un alto riesgo de presentar complicaciones, de morirse también o de hacer lesión neurológica, porque están conectados y se va a exsanguinar. Esto no hay duda. Pero el problema es, ¿y si no se deteriora? ¿Qué hacemos? Sabemos que hay alto riesgo, sabemos que hay problemas. Y los problemas son diferenciados una vez más, y es importante considerarlos diferenciadamente. Realmente, Rubén Quintero está haciendo un estudio internacional para ver si es mejor hacer un láser electivo o no hacerlo en los de tipo 2. Bueno, es una cosa que ha empezado hace poco y vamos a ver qué tal evoluciona. Porque ciertamente se puede hacer un láser, es una opción. Es decir, antes de que pase nada podemos plantearnos decir, bueno, vamos a ver, podemos intentar ver la superficie vascular y separarlos. Esto es un láser en un tipo 3, esto es un arterio arterial. Podemos hacer láser en los tipo 2 y en los tipo 3 y realmente pues se puede hacer separar todo el ecuador. Esto es un ejemplo de un vaso, pero lo que hay que hacer es separar todo el ecuador, como nos explicaba el doctor Johnson antes. Y aquí ven pues cómo estamos coagulando este vaso, que en este caso es un arterio arterial. Pero realmente pues sí podemos hacer un láser, pero tenemos que ver si es mejor hacerlo o no hacerlo. Realmente, cuando hemos probado hacer láser en los de tipo 3, pues la verdad es que sí se puede hacer en la mayoría de casos. En algunos realmente es más difícil que en la transfusión feto-fetal, pero el problema cuando uno hace láser en estos embarazos es que en la gran mayoría de casos el feto pequeño se muere. Y es lógico, ¿no? Si ya tenía poca placenta y estaba sobreviviendo por una transfusión de rescate, cuando hacemos un láser, en la mayoría de los casos se va a morir. Es cierto que no en todos, pero en la mayoría de casos se va a morir. Pero también es cierto que es una opción que, aunque sea de final previsible, es mucho más aceptable para algunas pacientes que entienden bien el problema, pero no aceptan, o por razones morales, personales o religiosas, no quieren hacer un feticidio y, por tanto, prefieren hacer una opción que, aunque sepan que va a conducir a la muerte del pequeño, no es su muerte directa y les resulta mucho más aceptable. Y realmente el manejo pues es complejo, ¿no? Y durante un tiempo nos hemos discutido cuál era el mejor manejo de estos casos y la conclusión actual es que no hay un mejor manejo. Lo más importante es un buen diagnóstico e informar a los pacientes, entonces plantearse diferentes opciones que van a depender siempre de los deseos de los pacientes y de las características de cada caso. Les voy a poner algunos ejemplos. Esto es un embarazo tipo 2, tiene 20 semanas, una discordancia del 35% y tiene un flujo reverso, intermitente. ¿Qué hacemos? Sabemos que se va a deteriorar el feto pequeño casi siempre antes de las 30 semanas, lo cual nos va a poner en la decisión de acabar el embarazo o de hacer una oclusión de cordón, si la legislación nos lo permite. ¿Vale? Lo que no podremos hacer es dejarlo morir. Y sabemos por estadística que es casi seguro que si tiene un flujo reverso a las 20 semanas, antes de las 30 se va a deteriorar y se va a morir. Pero lo vamos a poder ver. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, mire, podemos hacer una actitud expectante. Lo vamos a ver cada semana o cada 3 días. Y si en un momento dado el ductus venoso tiene un flujo arterial ausente o reverso, pues si usted quiere podemos hacer una oclusión de cordón o si estamos en una edad de viabilidad podemos finalizar la gestación. Pero también podemos hacerlo electivamente y decir, mire, como sabemos que va a ir mal seguro, pues podemos separarlos ya, sabemos que al pequeño pues se va a morir con más frecuencia, pero también a veces puede que no se muera y al menos habremos protegido al mayor y también en otros casos, pues también la paciente puede decir, mire,
con estos riesgos, pues yo quiero la actitud más segura. Y la actitud más segura técnicamente es hacer una oclusión de cordón, porque además vamos a dejar una gestación única, con lo cual eliminamos el riesgo de gemelos y también tenemos riesgo de perder el embarazo, porque siempre cualquier opción de terapia fetal va a implicarnos riesgos de perder el embarazo. ¿Y cuál es la mejor opción en estos casos? Yo creo que no va a haber una mejor opción, a pesar de que haya estudios, porque la mejor opción también va a depender de los deseos de la paciente. Y por tanto, como pasa con la reducción embrionaria, muchas veces las estadísticas pesan menos que los deseos de los pacientes. Porque las estadísticas no son claras, no son 100 contra 0. Son un poquito mejor esto, un poquito mejor lo otro. Por tanto, es difícil, ¿no? Imagínense otra situación en la que nos podemos encontrar, ¿no? Nos aparece una paciente a las 29 semanas. No la habíamos visto antes y nos aparece por la consulta, por el centro. Tiene una gran discordancia de tamaño entre los dos gemelos. Y el pequeño no solo tiene el flujo ausente, reverso, da igual, pero además tiene un ductus con un flujo atrial ausente. Sabemos que este niño está muy mal, se va a morir. Casi seguro. Puede que no se muera. Sí, puede que no se muera, pero en la mayoría de los casos se va a morir. Por tanto, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? Es la misma pregunta que antes. Pues vamos a convertir al mayor en un prematuro extremo. ¿Lo dejamos morir? No, ahora no podemos, porque es un monocorial, no es un bicorial. Por tanto, es difícil. Necesitamos que la legislación nos lo permita. Hay legislaciones que permiten hacer una oclusión de cordón y es una opción que se plantea en estos casos. Se plantea hacer una oclusión de cordón en estos casos porque realmente, pues bueno, puede pasar, ¿no? O sea que realmente los escenarios pueden cambiar muchísimo y pueden depender de la paciente, y puede haber pacientes que, aunque la legislación nos lo permita, nos digan, mire, yo no puedo aceptar hacer un feticidio y por tanto tenemos que sáquenme los dos. Por tanto, siempre habrá que discutir con la paciente, ¿no? Además, como es un embarazo monocorial, no podemos hacer terapia siempre que queramos, podemos hacer terapia siempre que podamos. Y no siempre es posible hacer terapia fetal en estos casos. El láser en los gemelos con retraso de crecimiento es mucho más difícil que en la transfusión fetofetal, porque no tenemos la situación de polidramios o oligohidramios que teníamos en el otro. En una transfusión fetofetal, este feto no tiene líquido, este feto tiene mucho líquido y la membrana está chafada contra la placenta y la placenta está aplanada y extendida. A veces puede ser un problema porque esa presión puede hacer que algún pequeño vaso no lo veamos, pero en la mayoría de veces es una ventaja técnica, nos permite operar una placenta. Operar una placenta que no está distendida es muy difícil. La membrana está por en medio, el ecuador vascular va de un lado al otro y además, en ocasiones los cordones están muy cercanos y hay vasos muy gruesos entre los dos. Por tanto, realmente es un procedimiento difícil. Nosotros hemos publicado una serie y realmente, pues, cuando lo empezamos a intentar, en dos casos, a pesar de que cuando lo empezamos a hacer éramos cirujanos experimentados en láser, teníamos más de 300 casos cada uno de los dos cirujanos que hicimos esta serie, pues en dos casos no pudimos hacer el láser, tuvimos que abandonar. Esta es la serie ampliada a finales del año pasado, pues los últimos casos hemos mejorado y realmente no ha habido casos que no podamos hacer, pero también es verdad que ha habido pacientes que les hemos dicho, en su caso no se puede hacer un láser porque tiene usted los cordones muy cercanos, es una paciente anterior y va a ser un procedimiento invasivo con malos resultados. Por tanto, es un procedimiento difícil. En los tipo 3 es difícil porque hay arterioarteriales que son muy gordas y son difíciles de coagular, y en los tipo 2 la verdad es que puede ser un poquito más fácil en algunos casos y en otros puede ser más difícil. En general es un procedimiento más difícil, en algunos casos puede ser muy directo y estar hecho en 15 minutos, pero en otros casos puede ser realmente bien complicado. Por tanto, no hay una opción clara, la técnica nos puede condicionar. La paciente puede que nos diga, mire, yo preferiría que haga un láser, y puede que le digamos, mire, sí, pero es que en su caso hacer un láser es un suicidio, porque no vamos a poder. Por tanto, no vale la pena que le hagamos un agujero en el útero para algo que sabemos que no podemos hacer. En algunos casos, como les decía, es muy difícil. Vean este caso, un cordón aquí, un cordón allá, vean este vaso arterioarterial, es muy gordo este vaso, tiene un flujo es arterioarterial realmente, y esta placenta, si es una placenta anterior, realmente esto es muy difícil de coagular, puede ser realmente incoagulable. El láser no tiene potencia, puede reventarnos el vaso, podemos tener un accidente. Por tanto, el láser no siempre se puede hacer. Por tanto, en definitiva, la conclusión es que realmente el manejo del retraso de crecimiento, la parte más importante de todas es identificarlo. Lo más importante es saber que lo hemos de identificar, y una vez lo hemos identificado, tenemos que identificar Doppler normal o Doppler anormal. Si el Doppler es anormal, si ustedes tienen paciencia y tiempo, se lo han mirado, lo pueden intentar clasificar en tipo 2, tipo 3, y si no, pues simplemente pueden decir Doppler anormal. Mal pronóstico y por tanto hemos de plantear algo. Y tenemos tres opciones: no hacer nada, hacer una oclusión de cordón electiva o hacer un láser. ¿Y de qué va a depender eso? Pues va a depender de muchas cosas.
Va a depender de la severidad, porque cuando hablamos de retraso de crecimiento tipo 2 y tipo 3, obviamente no todos son iguales. No es lo mismo un caso que tenga una discordancia del 50% a las 20 semanas, con un flujo reverso en la arteria umbilical, que un caso que tenga una discordancia del 26% a las 29 semanas, con un flujo ausente en la umbilical. Obviamente no es lo mismo. Y por tanto no podemos hacer una regla única para estos embarazos. Depende de la gravedad del caso. Por otra parte, los pacientes van a tener unos deseos muy claros, van a tener unas creencias religiosas o no, van a tener unas convicciones morales y van a tener unas preferencias. Y por otra parte, aunque tengamos muy claro que la severidad y los deseos de los pacientes nos llevan a una opción, es posible que en algunos casos realmente las opciones técnicas no nos lo permitan. Por tanto, no hay un manejo único y lo que hay que hacerlo es adaptarlo a cada caso. Por tanto, lo más importante es identificarlo y saber que es de mal pronóstico y a partir de ahí individualizarlo mucho. Porque ese es el concepto. Cuando el Doppler es anormal hay mal pronóstico y si el paciente nos dice, bueno, ¿qué opciones tendríamos? Pues mire, en general, si hacemos algo, sea una oclusión de cordón o sea un láser, en general vamos a mejorar el pronóstico del mayor. Y eso sí que los estudios publicados lo sugieren. Todos son series pequeñas, 20, 22 casos, pero realmente sugieren que sí que mejoramos el pronóstico del mayor porque lo protegemos. Puede que perdamos algunos fetos mayores en el camino, pero los que lleguen a parir pues nacen sin lesión neurológica y tienen mejores resultados que los que no hemos operado. Sea lo que hagamos, vamos a empeorar el pronóstico del pequeño si actuamos. En algunos casos, por definición, pues si hacemos una oclusión de cordón, en general no es un tratamiento muy saludable para el feto al que se lo haces, ¿no? Y si hacemos un láser, porque le vamos a dejar con muy poca placenta y realmente en el 60, 70, 80, 90% de los casos este feto va a morir. Por tanto, la decisión siempre va a ser un balance entre los deseos del paciente, la severidad y nuestras posibilidades técnicas. Y es muy difícil que los estudios randomizados, que siempre son el gran deseo de los puristas científicos, cosa que es así, claro, por lógica deberíamos tener estudios randomizados, ¿no? Pero es difícil que los estudios randomizados nos cambien. Primero que va a ser difícil hacerlos, ¿no? Y es difícil que cambien esta situación, porque aunque un estudio le demuestre que haciendo un láser tiene un 20% más de probabilidades de éxito que haciendo una oclusión de cordón, hay pacientes que no quieren pasar por esa incertidumbre y prefieren apostar por un tratamiento más seguro y hacer una oclusión de cordón. Por mucho que un estudio randomizado demuestre que un feticidio puede ser mejor que una actitud expectante, habrá pacientes que no acepten un feticidio. Y por mucho que un estudio demuestre que el láser es mejor que la oclusión de cordón, habrá casos en los que la placenta anterior no nos dejará hacer un láser. O sea que siempre van a ser decisiones muy individualizadas. Por tanto, el mensaje fundamental es el que les decía al principio. Cuando tengamos un caso como este, el diagnóstico lo han de saber establecer utilizando un buen algoritmo y el parámetro que va a condicionar es la arteria umbilical. Si la arteria umbilical es normal, tranquilos. Si la arteria umbilical es anormal, malas noticias. Hay que plantear algo, hay que discutirlo. Se leen los artículos que hay publicados y lo valoran con cuidado porque nunca va a ser una decisión fácil. Muchas gracias.